Bueno, buenas tardes. Yo soy Gretel Delgadillo. Yo trabajo para una organización que se llama Humane World for Animals y somos parte de este programa Costa Rica Silvestre. Nuestra compañera Karina también está como enlace y consultora para este maravilloso programa, ¿verdad? Que habla sobre interacciones y coexistencia con la biodiversidad desde una sombrilla bastante amplia. Entonces, de lo que se trata hoy es pues contarles un poquito de lo que venimos haciendo. Tenemos muy poquito tiempo en realidad, entonces es una pinceladita, ¿verdad? De lo que es este universo, porque si ustedes no nos apagan el micrófono, nos pueden tener aquí 2 semanas hablando de este tema y todavía sería una pincelada. Entonces, mucho gusto, Shirley. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todas y todos? Mucho gusto, de verdad, un honor y un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, yo soy Shirley Ramírez Carvajal, soy bióloga de vida silvestre y trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía en la Comisión de Gestión de la Biodiversidad. Y como dice Cari, este es un programa intersectorial, interinstitucional. A veces decimos que interespacial, porque lo que tratamos es de unir a todas las personas que estén interesadas en conservar nuestro único hogar, enfocado mucho en nuestras actividades diarias, qué es lo que podemos hacer desde nuestra casita, desde nuestro propio ser, pero siempre hacemos como una pincelada general para que podamos ver cómo es que este universo es muchísimo más grande de lo que nosotros a veces nos imaginamos. A veces pensemos que cosas muy sencillas no están creando un impacto, o cosas que nosotros podemos hacer muy sencillas pueden crear un impacto también positivo o negativo. Entonces la idea de hoy es compartirles un poquito y ahí vamos a quedar a la orden si queremos después, posteriormente, hacer otros procesos para seguir trabajando de manera colaborativa. Nosotros tenemos un grupo de bastantes socios desde municipalidades, colegios, instituciones de hoteles, instituciones que no son gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas. Entonces, bueno, sería un placer poder después ver si podemos hacer algún proceso colaborativo. Más bien, muchísimas gracias. Y yo no sé si empezamos de una vez, ¿verdad? Gracias, Gre. Bueno, el proceso de hoy, lo que vamos a conversar un poquito sobre las interacciones de nosotros los humanos en nuestro día a día. Creamos una serie de cosas en este planeta que básicamente es la única hogar que tenemos. Lo hemos ido modificando a través del tiempo para hacerlo más cómodo, pero para hacerlo más cómodo para nosotros. Y muchas veces no tenemos esta cuidado o los elementos necesarios para entender que tenemos que cuidar no solamente la salud humana, sino también la salud del ecosistema, para poder tener un ecosistema realmente saludable que nos siga proporcionando los servicios ecosistémicos que necesitamos los humanos para sobrevivir. Y bueno, Costa Rica es un país megadiverso, solamente hay 25 países megadiversos en el planeta y Costa Rica es uno de esos países megadiversos. Tenemos biodiversidad en todas partes. Todos en la mañana nos tomamos un cafecito, bueno, ahí le agradecemos a las abejitas que hicieron posible que ese cafecito llegara a nuestra mesa. ¿Por qué? Porque polinizaron, tomamos agua que pasó por un proceso de los bosques de filtración para poder abrir el tubo y tomar el agua. Y bueno, oímos pajaritos y un montón de cosas. Eh, Costa Rica es megadiverso. Competimos con países como Brasil, México, países gigantescos, pero la biodiversidad, la cantidad de especies que hay por kilómetro, por hectárea en nuestro país es una cosa increíble porque tenemos un montón de cualidades o cosas que nos hacen ser únicos a nivel global. La próxima, Greg. Y bueno, cuando hablamos de biodiversidad muchas veces comenzamos, esta es como la primera parte, es como devolvernos a las clases de biología del cole. Biodiversidad, muchas veces nos quedamos pensando, ¿qué es eso? Todo el mundo habla de biodiversidad, pero ¿qué es eso? Bueno, la biodiversidad tiene tres elementos fundamentales y que necesitamos que estén saludables los tres para poder tener los servicios ecosistémicos en un sistema cerrado como es nuestro planeta. Nuestro planeta está cerrado, no tenemos, no recibimos agua, ni aire, ni otras cosas del exterior, todo está en este sistema cerrado. Y bueno, ¿cuáles son esos tres elementos? Los ecosistemas, que tal vez los vemos, bueno, donde ustedes viven, donde todos vivimos, es parte de un ecosistema, que puede ser un ecosistema eh, muy antropo, bueno, antropolizado,
que lo que hacemos es que lo hacemos, lo adaptamos hacia las necesidades humanas, o puede ser un ecosistema mucho más sano, por ejemplo, en un área silvestre protegida en un parque nacional. Tenemos las especies, que son esas especies que nuestro programa de Costa Rica Silvestre se ha enfocado en las especies porque es lo que vemos diariamente. El yigüirro en la mañana, los pajaritos, los zorros pelones, los mapaches, los cocodrilos, los perezosos, todas esas especies son parte de esta biodiversidad y nos sirven también como un punto de partida para poder medir cómo están las otras cosas. Si tenemos pérdida de especies, obviamente vamos a tener pérdida en los servicios ecosistémicos y obviamente los genes también, que son todo el material genético que tiene cada una de las especies. La que sigue, Gre. Y bueno, tenemos especies, cuando hablamos de fauna silvestre, estamos hablando de las especies que conviven, coexisten de manera natural con nosotros. Entonces tenemos ahí diferentes grupos taxonómicos, diferentes especies. Hay algunas que son visitantes, como las especies migratorias. Costa Rica es un país que 2 veces al año recibe cientos, miles de especies cada vez que hay cambio de estación o cada vez que hay un invierno en el sur, primavera en el norte y viceversa. Entonces todas las especies pasan del sur al norte y del norte al sur 2 veces al año. Tenemos especies nacidas en cautiverio que siguen siendo silvestres y todo lo que son animales marinos o acuáticos. Y muy interesante porque la fauna silvestre es un bien de dominio público, significa que es de todos los costarricenses, el Estado tiene un deber de protegerlo y además no solo el animal en particular o el animal vivo, sino también todo lo que involucra el animal, las plumas, las alas, los huesos, los dientes, las uñas, etcétera. La próxima, Greg. Y bueno, este es un marco muy interesante porque, como les decía que la fauna es un bien de dominio público, tiene un marco normativo internacional que la protege y que se ratifica o se establece también o se aprueba y se tiene que implementar acá en Costa Rica, que son marco normativo de convenios internacionales. Hay 3 convenciones internacionales que protegen a las especies migratorias, a las especies del comercio internacional, a los procesos ecológicos que desarrollan las especies. También tenemos lo que es la normativa costarricense, que es una normativa bastante rica, compleja, pero muy interesante porque estamos avanzados en muchos temas que en otros países se permiten y nosotros no lo permitimos para proteger esta fauna silvestre. Y bueno, que yo creo que todos lo conocemos, que ese es el nuevo esquema de los ODS, de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo me imagino que ustedes se acuerdan de los planos, ¿verdad? Que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible planos, pues esta es la nueva visión internacional que se tiene. No podemos reducir la pobreza, no podemos dar un trabajo digno, no podemos eh, tener una salud apropiada si la biosfera, que es donde habitamos, coexistimos con todas las especies que nos dan los servicios ecosistémicos, no está sana. Si tenemos problemas a nivel de ecosistemas, vamos a tener problemas a nivel de salud humana y de todos los elementos que necesitamos para vivir. Y bueno, todo esto que les estoy diciendo se enmarca muchísimo en lo que se llama One Health. La siguiente, Gre, que One Health es una iniciativa, gracias, es una iniciativa que lo que hace es agrupar a diversas preocupaciones globales. En Costa Rica tenemos a 3 ministerios trabajando directamente en el desarrollo de un decreto para implementar acciones de una sola salud. Una sola salud implica que necesitamos que la salud de las personas, la salud de los animales silvestres y productivos y la salud ecosistémica estén bien para evitar pandemias, para evitar pérdida de servicios ecosistémicos y para poder lograr entonces mantener eh, todo lo que necesitamos para tener calidad de vida. Muy interesante porque la salud de los ecosistemas influye directamente en la salud de las personas. En los países más contaminados, en los países que tienen mayor tasas de deforestación, mayores tasas de pérdida de biodiversidad, eh, se ven afectados obviamente los servicios ecosistémicos y las especies y promueven entonces que hayan muchas más enfermedades y muchísimo más la reducción de la calidad de vida de las personas. Entonces, como les decía, tenemos 3 ministerios trabajando en este proceso: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, para desarrollar una iniciativa donde vamos a tener apoyo, queremos tener apoyo de la empresa privada, de las organizaciones no gubernamentales y de todos para poder realmente tener una sola salud
como lo que necesitamos, todos trabajando de manera organizada para enfrentar esta pérdida de biodiversidad que nos está dando también pérdida de servicios ecosistémicos. Y la que sigue, yo creo que por ahí va Cari, si no me equivoco. Aquí voy yo. Ah, perdón, perdón, Gre, vas tú. Perdón, perdón. Bueno, después de todo ese contexto que les comentó Shirley, pues ahora vamos a entrar un poquito más en materia de lo que son las interacciones con la fauna silvestre. Entonces les quiero preguntar, tal vez que pongan ahí por el chat, ¿qué es lo que consideran ustedes que es una interacción? ¿Verdad? Es un concepto muy amplio, ¿verdad? Tal vez, no sé si Karina y Shirley me ayudan a leer algunas de las cosas. Una palabra, un par de palabras que puedan decirnos qué se entiende por interacción. Es que como estoy presentando no puedo ver la pantalla, pero tal vez alguien me ayude leyendo lo que ponen los compañeros. Cuando alguien dice, tuve una interacción, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Primera palabra, convivencia. Ajá. Un contacto directo o indirecto, como un contacto. Respeto a cualquier animal. Intercambio. Vean que todas estas cuestiones que ustedes están poniendo por acá, todas esas definiciones, pues tienen que ver mucho con lo que es una interacción, ¿verdad? Siempre hay una influencia recíproca, ¿verdad? Entre ambas partes, ¿verdad? Entonces aquí les pusimos que pues a diario y por diversos motivos, cualquiera de nosotros podría encontrarse con un animal silvestre y eso lo vivimos diariamente con o sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, esta relación o esta influencia recíproca, ese encuentro que tuvimos, se le llama interacción, ¿verdad? Ahora, pueden existir interacciones que sean positivas, negativas o neutras, ¿verdad? Por ejemplo, una interacción positiva puede ser algo que, no, que tenemos una relación ganar-ganar, que los dos siempre vamos a tener cierto impacto los unos con los otros, ¿verdad? Los animales nos van a influenciar y nosotros de alguna forma vamos a influenciar, vamos a tener influencia sobre ellos, pero que esa influencia sea lo menos negativa posible, ¿verdad? Cuando hablamos de interacciones negativas, estamos hablando de aquellas que producen algún tipo de impacto negativo, especialmente en los animales, porque debo decir que muchas veces es el que lleva a las de perder. Y desgraciadamente, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos interacciones todos los días cuando están los jiguiros aquí cantando, cuando están los pecho amarillos también cantando, cuando vamos pasando y vemos un mapache. Tal vez nos tocó salir muy tarde en la noche y andamos por ahí en San José o en alguna zona urbana y vemos unos mapachillos por ahí. Bueno, esa es una interacción. Acabo de tener una interacción. No siempre tiene que haber un contacto directo para que sea una interacción. Em, entonces, esto tiene que ver mucho. Entonces, suceden todas esas interacciones y cómo reaccionamos nosotros ante la presencia de estos animales, qué nos evocan estos animales. Y esto es un área que a nosotros particularmente nos gusta mucho comentarles, y es cómo nosotros estamos percibiendo a los animales y cómo desde que somos muy pequeños nos vamos construyendo esa noción de esa relación con los animales. Por ejemplo, si yo vivo en una zona rural, como fue mi caso, por ejemplo, yo me crié en Tilarán de Guanacaste y pues para nosotros era muy común ver, por ejemplo, loras como la que ven ustedes acá abajo en la fotografía, ¿verdad? En las casas como mascotas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho también con las percepciones comunales, culturales, ¿verdad? Y cómo estos se van cambiando a través del tiempo también, ¿verdad? Que de eso les van a hablar las compañeras ahora más adelante con algunos ejemplos concretos de las interacciones, pero nosotros vamos generando como una visión, una idea, una perspectiva sobre los animales y muchas veces es buena y muchas veces es mala. Nos vamos a las polaridades, ¿verdad? O es bueno o es malo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros escuchamos estos mensajes que también están muy permeados por lo que nos llega de afuera, ¿verdad? De que el mapache es malo, la serpiente es mala, el sapo es asqueroso, por ejemplo, ¿verdad? El zorro pelón también, entonces hay que eliminarlos. Y entonces todos los animales tienen a veces unas ideas o unas, como se dice, unas depositación. Yo le deposito una idea negativa a ese animal. Y lo que pasa con eso es que yo, ojalá solo me quedara con la idea negativa, pero es que yo al final de cuentas actúo por esa idea negativa, ¿verdad? Y entonces si yo tengo una percepción completamente
negativa hacia una serpiente, por ejemplo, probablemente lo que le espera a la serpiente es la muerte, ¿verdad? No, a veces no hay puntos medios con algunas de las especies, particularmente las que no son muy carismáticas, que no son muy sexys, como decimos nosotros, ¿verdad? Hay algunas especies que son súper bonitas, todo el mundo las quiere, todo el mundo quiere ver un perezoso, pero no todo el mundo quiere ver una serpiente, ¿verdad? Por ejemplo, entonces esas polaridades y esas visiones positivas y negativas que nosotros les damos a los animales muchas veces tienen una influencia negativa en cómo se lleva a cabo la relación con ellos. Obviamente, por socialización tenemos y vamos cambiando estas percepciones que tenemos de los animales, están muy permeadas por nuestras emociones, ¿verdad? Obviamente hay unas emociones que son muy instintivas, ¿verdad? Como el miedo, las ganas de huir y todo eso son reacciones instintivas, pero hay algunas que son más pensadas y que se alimentan mucho con esas emociones negativas, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Las creencias, ¿verdad? Que existen también, los mitos que hay alrededor de las especies, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos muchísimos mitos, ¿verdad? Y muchísimas cosas que nos dicen. Hace poco estábamos dando una charla sobre esto y nos contaban que en una zona por allá por el occidente de la GAM, habían algunas personas que capturaban colibríes para usarlos como amuletos de buena suerte en frasquitos, ¿verdad? Y entonces si el colibrí estaba, terminaba muriendo, ¿verdad? Pero se tenía que capturar vivo, ¿verdad? Para que cumpliera su función de buena suerte. Y yo decía, bueno, para mí eso es como karma negativo, más bien, pero es una percepción, ¿verdad? Que se tiene de eso, ¿verdad? Y de los mitos y las costumbres que existen que no siempre están alineadas con una visión ética, ¿verdad? Actitudes que dependen obviamente de ese contexto cultural, personal, histórico, ¿verdad? En este caso, esas imágenes que les pongo ahí es una progresión. Vemos un mapachito bebé y lo vemos precioso, divino. Cuando ya se hace grandecito y empieza a interactuar más con nosotros, ya no es tan bonito y entonces, por favor, vengan y me lo quitan, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y se da ahí un encuentro negativo. Y obviamente hay muchas cosas que influyen en estas interacciones negativas, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que proveen alimento activamente a la fauna, de eso les vamos a comentar más adelante. La fragmentación y la pérdida del hábitat también hace que ellos, pues, sea un terreno fértil para que se den interacciones negativas con los animales silvestres. El manejo inadecuado de los residuos, por ejemplo, la tenencia de las mascotas domésticas, que ahora pues los perros y los gatos son parte muchas veces de nuestras unidades familiares y como tales también tienen interacciones con los animales silvestres. Y cuando no tenemos prácticas adecuadas con ellos, también pueden tener enfrentamientos, encuentros, etcétera, con los animales silvestres y transmisión de enfermedades por ahí también. Y bueno, miedo y rechazo hacia los animales silvestres, ¿verdad? Esta es una de las más usuales muchas veces para que se den interacciones. Y bueno, falta de conocimiento acerca de la presencia de animales silvestres en la ciudad, eso es muy común, ¿verdad? La gente dice, los animales no pertenecen acá, pertenecen al bosque. Sin embargo, aquí hay todo un ecosistema urbano, ¿verdad? Que les sirve y que les brinda recursos a ellos para que puedan existir y que puedan hacer sus funciones ecosistémicas también en la ciudad. Entonces, bueno. Cuando nosotros hablamos de este tema, siempre se escucha conflicto. La palabra conflicto, conflicto, es que hay un conflicto con los mapaches, hay un conflicto con las serpientes, hay un conflicto con los cocodrilos, ¿verdad? Y entonces siempre estamos escuchando este discurso de conflicto, ¿verdad? ¿Y qué es el conflicto realmente, al final de cuentas? Es una situación, bueno, aquí les puse una definición bastante viejita y bastante actual al mismo tiempo, una situación de competencia en que las partes tienen conocimiento de la incompatibilidad de posiciones. O sea, yo no me pongo de acuerdo con usted, lo que yo digo es completamente opuesto a lo que usted dice y no nos ponemos de acuerdo. Somos totalmente incompatibles en nuestras posiciones y los deseos que tenemos de que mi opinión sea la que valga, ¿verdad? Y entonces ahí estamos en una disputa constante y esto es algo muy humano, ¿verdad? De las relaciones sociales. ¿Qué pasa con los animales silvestres? Los animales silvestres no ven que hay un conflicto. Los animales silvestres no tienen ese raciocinio ni esa interpretación humana de las situaciones. Ellos lo que ven es recursos disponibles. Hay recursos disponibles, hay agua, hay alimento, hay refugio, me voy para ahí, ¿verdad? Acuérdense que en la naturaleza, pues, si yo logro ahorrar energía en la búsqueda de los recursos, es bueno para mí, ¿verdad? Como animal. Entonces yo me voy a ir al lugar donde pueda tener esas condiciones, ¿verdad? Y entonces
yo no veo que hay un conflicto. La persona tiene un conflicto, seguro, está muy estresada y está muy con muchas posiciones negativas, pero el animal lo que ve es disposición de recursos y va a luchar para tener y para mantener esos recursos, ¿verdad? Entonces, realmente la noción de conflicto es meramente humana. Nosotros siempre hablamos acá de un concepto que va más allá de esto, que es el concepto de la coexistencia, y la gente dice, "Ah, bueno, entonces me lo tengo que aguantar". Bueno, es un estado dinámico realmente. Nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer muchas cosas para lograr la coexistencia. Si no, que me lo digan quienes viven en barrios, en condominios, en residenciales, que a veces la convivencia con nuestros vecinos humanos es bastante compleja y tenemos que hacer ciertas negociaciones y ciertas concesiones, ¿verdad? Para poder vivir en esa comunidad. Es igual con los animales, son nuestros vecinos silvestres. Entonces, aquí les puse una definición, un estado dinámico sostenible, donde nos adaptamos a vivir en paisajes compartidos, no son paisajes humanos, son paisajes compartidos, donde los intereses y las necesidades de los otros se cubren hasta cierto punto. Obviamente hay cierto nivel de impacto, como hablábamos al inicio, y tiene que ver mucho con actitudes de tolerancia de parte de nosotros también, ¿verdad? Hacia la presencia o hacia la existencia de estos animales en nuestros entornos. Lo que queremos siempre es pasar de una progresión, desde una misión completamente negativa, donde hablamos de conflicto, a una de coexistencia, donde tenemos un respeto a esos ambientes compartidos, que muchas veces son dominados por los seres humanos. Y una de las cosas más importantes que quisiéramos que se queden ahora con ustedes es el cambio en la forma en cómo nosotros nos referimos a los animales silvestres. Eso hace una gran diferencia. Cuando nosotros reproducimos mensajes o nociones negativas de ellos, llévanlas de perder. Entonces, cuando decimos, hay una plaga, ¿verdad? Hay una plaga, una sobrepoblación de estos animales, ¿verdad? Y tengo un conflicto con ellos, todo eso realmente son nociones negativas que van alimentando, van enseñando a las otras generaciones también que vienen detrás de nosotros, que está bien hablar en términos negativos de la presencia de los animales silvestres, ¿verdad? En todos los entornos. Que son invasores, por ejemplo, es como que si ellos no pertenecieran acá, ¿verdad? Y bueno, y un largo etcétera. Entonces, la forma en la que nosotros nos referimos con los animales dicta mucho de la forma en la que nos vamos a aproximar a ellos y cómo vamos nosotros a abordar estos temas. Entonces, esta es una parte más social, obviamente, de cómo nosotros entendemos las interacciones, y ahora les vamos a comentar un poquito más de cómo cómo se ven esas interacciones así en la vida cotidiana, de acuerdo a varias categorías. Karina. Muchas gracias, Gre. Siempre es súper interesante escucharte. Yo quería que como estamos 21 personas y son como 18 colaboradores del grupo MERSA, eh, me comenten con dedito arriba quién ha tenido la incidencia de experimentar el choque de un ave con una ventana, por ejemplo. Ahí, utilicemos las reacciones que tiene el chat. Ok, solo una, vamos a ver, tres personas. Bueno, qué dicha. Eso quiere decir que no hay tantísimas choques que hayan sido percibidos. Les vamos a contar que en el 2020 se hizo un diagnóstico en el cual empezamos a ver detalle a detalle qué tipo de actividades humanas tenían un impacto sobre la biodiversidad y qué eran esos impactos, ¿verdad? Para poder hacerlo, porque es una tarea bastante larga, se separó como por grupos, pensando en con cuál grupo íbamos a tener que trabajar para lograr solucionar las interacciones. ¿Y por qué? Porque evidentemente tenemos una relación actual donde estamos perdiendo calidad de vida, no solo por este tema de las pandemias, sino también por el cambio global en el clima. Y junto con eso viene un colapso con la biodiversidad. Digamos, eso es una realidad el día de hoy. Sin embargo, la idea es revertir ese proceso, llevar ese mensaje de esperanza de que realmente tenemos que actuar. Esos nodos de acción son obviamente todo lo que se tiene que estar relacionado con los asentamientos humanos, con el sector agropecuario, que es de donde comemos, ¿verdad? El sector de infraestructura, que es todos los servicios que tenemos, y
un grupo importantísimo en Costa Rica, que yo no sé si ustedes sabían, que el 8,2% del Producto Interno Bruto está relacionado con el sector turismo, tanto en los servicios directos como en los servicios conexos. Y encontramos más de 60 interacciones sombrilla. La siguiente, Gra. En el sector de infraestructura, que hubo que separarlo, encontramos varias cosas. Número uno, que los procesos normales de construcción son el primer impacto y el más severo quizá que ocurre porque elimina hábitats que son necesarios para que la biodiversidad prolifere, ¿verdad? Y con ello también por los movimientos de tierra se producen sedimentos, se da contaminación a los cuerpos de agua y eso es prácticamente todos los días de nuestra vida. También en algunos casos las construcciones llegan a sectores que prácticamente están invadiendo la zona de protección de los cuerpos de agua y esto también le resta calidad a esos sistemas que son como el sistema circulatorio que tenemos en el planeta, ¿verdad? Que es por donde circula este líquido vital. Imagínense ahora también en la zona marítimo terrestre, un ecosistema súper frágil, que es donde se encuentra el mar con la tierra, con todas sus singularidades, con manglares, humedales y demás. Y la fuertísima presión que está teniendo este sector por el desarrollo del turismo, ¿verdad? De asentamientos turísticos y servicios también para visitantes. Es la siguiente, Gre. En el subsector energía, siempre dentro del gran grupo de infraestructura, tenemos varias cosas, desde energías que llamamos limpias, como la energía hidroeléctrica, como la energía eólica, las plantas solares, que aún así tienen un impacto sobre la biodiversidad. Un caso, digamos, súper visible que está siendo cada vez más impactante para las personas que visitan las costas es la electrocución, por ejemplo, de monos en la zona costera, ¿verdad? Pero como los monos, también los perezosos, las martillas y otra serie de organismos se ven afectados cuando nosotros estamos haciendo como hoy el uso de la energía eléctrica. Una de las cosas interesantes que hay que decir con relación a todas estas interacciones es que hay formas de mitigar estas interacciones. No es que porque se está dando, qué sé yo, la electrocución de fauna, no podamos hacer nada al respecto. Y de eso también es importantísimo tomar en cuenta que toda acción humana eh, puede mejorarse. Pueden incorporarse cosas desde el diseño de las obras hasta su seguimiento y monitoreo, de forma que vayamos aprendiendo cómo hacer mejor las cosas y no necesariamente solo pensar en el costo, ¿verdad? La siguiente, Gra. En los últimos dos subgrupos de este nodo de infraestructura tienen el agua potable y saneamiento y las vías de transporte. ¿Qué decirles, verdad? De toda la situación que pasa con nuestros cuerpos de agua. Los que vivimos aquí en el gran área metropolitana, ya sabemos también, ¿verdad? Lo que significa ver cualquier río de los de nosotros o cualquier quebrada y verla que está con residuos, con aguas turbias, que en la de menos huelen mal, versus nos movemos un poquito hacia un área silvestre protegida y esas quebradas están, bueno, con el mejor deseo de uno de meterse en esa agua porque hasta que le transmite salud, ¿verdad? Esa es una realidad porque el tema de saneamiento también ha estado bastante rezagado en el país. Y en cuanto a vías de transporte, sin a tenor de la construcción misma de las carreteras, cuando ya pasamos a la parte de caminos, pues es otra situación bastante compleja. Quisiera en este momento ver sus reacciones para ver quién ha visto un animal atropellado en alguna carretera de este país, con las reaccioncitas. Ok, aquí sí se notan más, ¿verdad? Pasean bastante, qué bandidos. Sí, la realidad de los atropellos es muy triste e imagínense que muchas veces nosotros percibimos aquellos animales que sí se ven en carretera, pero si yo les contara que la mayoría son anfibios, por ejemplo, también mamíferos como murciélagos que difícilmente los vamos a ver, son
por miles los que mueren en nuestras calles también. Gracias, Greg. La siguiente. En el sector agropecuario, ese del cual dependemos enteramente para alimentarnos, también ocurren varias cosas, ¿verdad? Y separamos la producción agrícola, la ganadera, la acuícola y la marina, eh, a efecto de poder ver pequeñas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, resaltó mucho en el análisis de interacciones la muerte de organismos eh, dulceacuícolas por residuales de plaguicidas, que eso en bastantes regiones es frecuente cuando inician las lluvias, ¿verdad? En la menos ustedes han visto noticias de cuando en las lagunas de Tortuguero, en las lagunas del Parismín, alguien menciona, hay una mortalidad de peces, ¿verdad? Muchas veces eso es porque a pesar de que se está aplicando la dosis correcta de agroquímico, van quedando residuales que cuando vienen las lluvias pasan al cuerpo de agua y se da ese impacto tremendo, ¿verdad? Las quemas agrícolas, ¿verdad? Los que visitamos en algún momento el Pacífico, Punta Arenas y hasta Guanacaste, ¿quién no ha visto esas enormes quemas, verdad? ¿Y cuántos organismos de vida silvestre mueren allí? ¿Verdad? Eso es una cosa que tenemos que arreglar. También la eliminación directa, ¿verdad? Cuando esa persona que está produciendo también, como mencionaba Gretel, considera que esos organismos que están ahí no deberían estar ahí y que me están perjudicando económicamente, ¿verdad? Entonces, también entramos en esa situación donde tenemos que generar medidas prácticas, medidas inteligentes, nosotros que somos los seres con inteligencia y con raciocinio, ¿verdad? Para poder hacer los mecanismos de exclusión. Y en ganadería también es muy frecuente que algunas personas generen reacciones negativas, por ejemplo, cuando ocurre la muerte de un animal de producción, sea una vaca, un ternero o qué sé yo, una oveja, cuando algún animal silvestre llega, quizá porque ya no hay alimentos en su hábitat, ¿verdad? Y hace uso de estos animalitos, ¿verdad? Pero también estas mismas producciones generan aguas con carga orgánica y otro tipo de sustancias, antibióticos, residuos también de otras medicinas que pasan a cuerpos de agua naturales y que también los impactan. Gracias, Greg. La siguiente. En acuicultura es una situación análoga a lo que ocurre con los felinos, ¿verdad? En algunos casos las piletas que son para producción es como que si uno le pusiera un banquete a los animales silvestres, ¿verdad? Porque están los animalitos concentrados, sean camarones o peces, y por supuesto que es tener el recurso ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las aves acuáticas, las nutrias, los cocodrilos, ven ahí como un buffet, ¿verdad? Y realmente, como mencionaba Shirley al principio, y Gretel también lo mencionó, el principio es sobrevivir, lograr reproducirse con la menor inversión energética, ¿verdad? Entonces, si tienen aquí los recursos, adivinen a dónde van a ir, ¿verdad? En lugar de andar teniendo que estar en persecuciones y obviamente en búsqueda de alimento, ¿verdad? También en la acuicultura se da una presión fuertísima porque se da introducción de especies. Estas especies pueden ser que sean simplemente exóticas en un ambiente, ¿verdad? Pero se agrava la situación cuando esas especies exóticas además tienen el potencial de ser invasoras. ¿Qué quiere decir esto? Que van a alterar todo el ecosistema acuático, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra serie de cosas que tenemos que analizar con lupa acerca de nuestro accionar y en nuestro paso por este planeta. Y con relación a la pesca, muchísimas cosas ocurren. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de alguna vez estar en alguna embarcación y ver la colocación de trasmayos que se notan porque son un montón de boyas que están colocadas como en una línea recta, ¿verdad? Cuando eso los pescadores lo levantan, viene el objetivo de la captura, ¿verdad? Que puede ser las especies de interés comercial, pero junto con esto viene un montón de organismos que no tienen un valor económico y que simplemente ya muertos son dispuestos también al agua. Imagínense también cómo ocurría esto con los arrastres de las redes camaroneras, ¿verdad? Em, Sin atener también de otros procesos económicos
que son muy impactantes a nivel de los ecosistemas marinos, como son la extracción de peces y otros invertebrados para los amantes de la acuariofilia, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero por cada pez que llega vivo a un destino comercial, posiblemente cientos han muerto en la cadena de lograr llevar ese animalito a su punto de venta. Entonces es un impacto también importantísimo. Gre, la siguiente, por favor. Asentamientos humanos. Tal vez este es el que es mucho más familiar para nosotros. Utilicemos las reacciones nuevamente para que levantemos ahí el dedito quienes hemos visto a alguna persona como de nuestro núcleo cercano o vecindario que tenga un animal silvestre en su casa, una lora, un perico u otros que uno ni se imagina, ¿verdad? Muy bien, nos alegra ver que son también pocas personas en general. En realidad, la sociedad costarricense también ha ido evolucionando. eh, Y esto lo ha quedado plasmado en evaluaciones y censos que ha hecho la organización de la compañera Gretel, ¿verdad? Pero definitivamente todavía queda algún vestigio de eso y todavía hay personas que conocemos que tienen estos animalitos y esto es absolutamente ilegal. En, en estos casos también podemos hablar de este tema del choque de aves contra ventanas. Todos necesitamos vivir en un lugar, pero si lo planificamos adecuadamente, nosotros podemos hacer una prevención de este impacto. Ahora, si se nos presenta, también tenemos mecanismos para mitigarlo. Eso es lo importante. Y quizá la mejor cosa que tiene la plataforma Costa Rica Silvestre es que número uno, nos hace tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo con la biodiversidad, pero también brinda herramientas para saber qué hacer. Entonces, esta es una de las virtudes que tiene la plataforma. Alimentar animales silvestres, eso son de las cosas que también ocurren cuando ya hay asentamientos humanos. También se da extracción de la fauna silvestre. Y aquí el asunto es que cuando ocurren estos patrones, también nosotros estamos expuestos a enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Que esto es un tema, un temazo, ¿verdad? Que une los animales de compañía, los animales silvestres y nuestra salud, que es el principio de One Health. Greg, por favor, avanzamos. Ok, y como les mencionaba al principio, la madre de todos los impactos, ¿verdad? El haber eliminado el hábitat. Entonces, quizá de todo esto lo importante es entender que todos podemos coexistir en nuestros ecosistemas, ¿verdad? O sea, hay que darle espacio a la vida silvestre y también nosotros tenemos derecho a nuestra existencia. Creo que sigue Chi, ¿verdad? Sí, Shirley. Aquí en esta diapositiva vamos a ver un caso mucho más específico que estamos, como dijo Cari, vámonos, levanten la mano los que nos gusta turistear, ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Yo me imagino que todos. Hay algunos que no les gusta mucho, pero verdad que el turismo es muy interesante porque es una fuerza, un motor de desarrollo económico para países como el nuestro, que es un país en vías de desarrollo donde tenemos riquezas naturales muy buenas, muy hermosas y que además que es es un país que está muy cotizado a nivel internacional como un destino turístico muy importante. Pero ven qué interesante, dentro de este análisis que hemos venido desarrollando desde Costa Rica Silvestre, hemos encontrado que el turismo, las actividades turísticas también tienen un impacto si no se hacen de una manera adecuada muy grande. Por eso es que les decíamos al inicio que es muy importante que nosotros mismos evaluemos y nosotros mismos podamos tener acceso a esta información para determinar si estas actividades que nosotros desarrollamos para estar felices, contentos, porque nos gusta nuestro país o fuera de nuestro país, pueden estar causando pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿qué hemos identificado? Que un turismo donde se venden productos, subproductos de vida silvestre, por ejemplo, me imagino que todos hemos ido a la playa donde hay ese montón de puestitos. Ese montón de puestitos tienen un montón de elementos de la biodiversidad que tienen un origen ilegal y muy posiblemente de cacería o tráfico de especies. Por ejemplo, los dientes de algún animal, las garras, pedacitos de cuero,
pedacitos, plumas, insectos, inclusive enteros. Todos estos animales son sacados de su medio natural o son usados, los partes, productos, subproductos. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que no solamente el animal vivo es un bien de dominio público, sino también cualquier elemento de su cuerpo? Por eso es tan importante tener esa visión de no comprar, por ejemplo, subproductos de Carey. El Carey son estas pulseritas que están ahí en la esquinita y aretes y otras cosas que se ven muy bonitas, pero vean qué interesante, estos vienen de las tortugas Carey, que es la especie de tortuga marina más amenazada. Y para poder tener un anillito o una parte de esta tortuga, tengo que matarla porque es su caparazón. Entonces vean que cómo nosotros mismos podemos ir viendo, o las plumas de los animales, otras cosas. También el tema de los tours que promueven prácticas inadecuadas, por ejemplo, la alimentación de cocodrilos. Ahora, yo sé que todo el mundo ha oído hablar de los cocodrilos y hemos tenido muchísima influencia bastante imprecisa de medios de comunicación y otros sectores que han dicho que hay sobrepoblación de cocodrilos, que hay un problema con los cocodrilos. Realmente los científicos y los especialistas en cocodrilos nos han dicho y nos lo siguen diciendo, no hay una sobrepoblación de cocodrilos. ¿Qué es lo que tenemos? Que cada vez este desarrollo turístico, este desarrollo de nosotros ha ido metiéndose más en los ecosistemas donde los cocodrilos han existido millones de años, porque los cocodrilos convivieron con los dinosaurios. Los cocodrilos son especies de millones de años que han habitado aquí, estuvieron casi extintos en los años 70 por cacería y hasta hace unos cuantos años las poblaciones no han llegado a recuperarse, están en un proceso apenas de una protección que tiene 50 años de estarse desarrollando, desde los años 70. Pero esa protección es apenas para mantener las poblaciones, no crean que hay un montón de cocodrilos. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que los vemos, entre comillas, más. Bueno, primero porque tenemos muchos aparatitos electrónicos, pero también porque estamos más pendientes y porque hemos estado más cerca. Si ustedes analizan inclusive los incidentes con cocodrilos, ningún cocodrilo se sale de su hábitat natural para comerse a alguien o comerse un animal, etcétera, porque eso es parte de su naturaleza. Ellos cazan dentro de su hábitat natural. Entonces, vean qué interesante. O el otro tema son las otras prácticas, esas fotografías, esas cosas que a veces queremos tener para tener un montón de like, que nos hacen acercarnos demasiado, darle alimentación a los animales, cambian todos estos comportamientos naturales que son indispensables para que los servicios ecosistémicos que nos dan a nosotros salud también estén estables, cambian cuando yo le ofrezco comida a los animales, cuando yo cambio el ecosistema, cuando yo estoy tan cerca de ellos y hay intercambio de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades muy que los animales nos pueden transmitir a nosotros, pero también nosotros podemos transmitirle a ellos. Y cuando los animales cambian sus comportamientos, tienden a acercarse a las personas y eso no es lo normal. Entonces vemos que este problema del turismo mal enfocado, un turismo que es muy invasivo, un turismo que no respeta los comportamientos naturales de los animales, no solo hay en Costa Rica, es un problema global. Y por eso es que hemos venido trabajando y esto es una de las cosas más interesantes que hemos venido encontrando. Desde hace algunos años, Costa Rica ha tomado la iniciativa de promover buenas prácticas al sector turismo y trabajar con el sector para que los ticos seamos turistas responsables y también la gente que viene acá a Costa Rica también se sensibilice con estos temas. Ven qué interesante, por ejemplo, este caso es un caso muy complejo porque fue realmente no fue una iguana, fue un garrobo, pero bueno, una especie que un individuo que en una zona turística cambió sus comportamientos naturales porque la gente le ofrecía comida para tener esa interacción, esa buena fotografía, ese animal cerca, porque son hermosísimos, pero hay que mantener sus comportamientos para que no pase como esto que pasó. Bueno, está una niña, iba caminando en una zona muy turística, el garrobo la vio que traía comida, como estaba acostumbrado a relacionar a las personas con comidas, vino donde la niña, tuvieron un altercado ahí, la mordió y la niña se fue, bueno, la atendieron, se fue del país y tuvo una infección bacteriana de una bacteria que no se había identificado como zoonótica, o sea que las personas las podíamos padecer. En la boca del animal, al morder la bacteria quedó ahí, se encapsuló y comenzó a provocarle una serie de síntomas. La niña no murió ni nada, pero se hizo un caso de investigación a nivel global.
Esto fue hace un par de años, estamos hablando del 2023. Imagínense que si esta bacteria hubiera sido una enfermedad mucho más grave, un virus mucho más complejo, que pudiera ser hasta con algún sentido pandémico, hubiéramos sido eh, el origen de una pandemia. Por eso es que estos comportamientos de los animales tienen que ser respetados y tenemos que tener las distancias para protegerlos a ellos y protegernos nosotros también. La que sigue, cree. Y bueno, aquí tenemos esta que es la campaña marco de estos procesos de cuidado y de tratar de que las personas, los que vienen a Costa Rica y nosotros como ticos, que somos, seamos turistas responsables. Ahí ustedes pueden encontrar muchísimo más información, un código de buenas prácticas. Y la idea no es no tomar fotografías, es tomar fotografías éticas que respeten los comportamientos naturales y que nos protejan, no solo a nosotros, sino también a los animales silvestres, de ese intercambio de enfermedades que es muy importante. Y bueno, que sigue, Greg. Aquí vamos a ver un videito en resumen, muchísimo de lo que hemos venido tratando de compartir con ustedes de lo que es Costa Rica Silvestre, que es este programa que lo que tratamos de hacer es buscar aliados para la conservación de nuestra biodiversidad como un elemento fundamental de una salud ecosistémica. En Costa Rica habita más del 5% de las especies del mundo. La alta biodiversidad de nuestro país facilita la cercanía entre las especies silvestres y las personas, en donde comparten territorio, recursos y generan diversas interacciones. Ante esta situación, nace el proyecto Costa Rica Silvestre, una iniciativa que busca lograr la conservación de las especies silvestres y mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Sus principales objetivos son mejorar las relaciones entre la biodiversidad y el ser humano, facilitar el intercambio de información científica y técnica, promover la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones integrales, fomentar las buenas prácticas con la vida silvestre, cumplir con la normativa vigente y la implementación de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad. El proyecto Costa Rica Silvestre se presenta en la plataforma digital costarricasilvestre.go.cr, la cual contiene campañas de sensibilización y divulgación, publicaciones, normativas y materiales educativos e informativos en materia de vida silvestre. Costa Rica Silvestre es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Energía y Humane Society International Latin America. Ya hablando sola. Como ustedes pueden ver, este proceso es un proceso de trabajo colaborativo. No crean que nosotras, las que estamos aquí, hacemos todo. Tenemos un grupo de personas que nos apoyan desde sus diferentes, siempre decimos desde sus diferentes trincheras, desde algunos que son especialistas en diseño, otros en educación ambiental, otros que son especialistas en business, otros que son especialistas en ingenieros, arquitectos, biólogos, veterinarios, ingenieros forestales. Siempre, como ustedes pueden ver en este trabajo colaborativo, siempre ocupamos gente que quiera apoyar estos procesos. Y no es para Costa Rica Silvestre, es para todos. Realmente, al fin y al cabo, estos procesos lo que buscan es sensibilizarnos, ayudarnos a tener información de qué hacer ante situaciones, por ejemplo, de una interacción negativa, lo que les decía Cari al principio, Gretel, ¿qué pasa si choca un pajarito en la ventana? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo actúo? ¿Qué pasa si veo un animal atropellado en la calle? ¿Qué pasa si en la noche oigo sonidos raros en el cielo raso y me asomo por la ventana y veo un mapache asomándome? Tenemos ese contacto ahí con el mapache. ¿Qué pasa si estoy en la casa y hay un murciélago? Ese tipo de cosas son importantísimas o inclusive ya más allá. ¿Qué pasa si veo un animal electrocutado? ¿Qué pasa si voy a un sitio turístico y se están teniendo malas prácticas, se están alimentando los animales, me están ofreciendo tours para abrazar al perezoso, para tocarlo, para tener estas interacciones negativas que primero son ilegales, pero más que ilegales están afectándonos a nosotros mismos. Esa experiencia en particular que yo voy a hacer va a afectar a el ecosistema porque muchos de estos animales están siendo sacados de su hábitat y puestos para que sirvan en estas experiencias que no son apropiadas y que son crueles inclusive.
El tema de fondo aquí es el trabajo colaborativo. Vean que ahí tenemos a las universidades, a organizaciones de diferentes tipos. ¿Y qué es lo que hacemos? La siguiente, Greg, gracias. Trabajo colaborativo de manera de sensibilización, actividades educativas, actividades para el desarrollo de nuevos materiales, videos, póster, libros de actividades, jugamos con los niños, trabajamos con los adultos, capacitamos a los policías, a los bomberos, a todos los que quieran escuchar y quieran comenzar a crear este proceso de trabajo colaborativo para respetar a nuestros vecinos silvestres, y así les llamamos. Estos seres maravillosos, estos animales silvestres que cohabitan en este único hogar que tenemos, son nuestros vecinos. Y uno siempre quiere tener buenas relaciones con los vecinos. ¿Por qué? Porque son los que comparten con nosotros todo lo que estamos viviendo en nuestro vecindario o cuando vamos de paseo. Entonces, la idea de los vecinos silvestres, tenemos vecinos silvestres rurales, vecinos silvestres de áreas protegidas, vecinos silvestres urbanos. Entonces, todos estos materiales están disponibles acá en Costa Rica Silvestre, que ese es el nodo de información. También si ustedes tienen materiales que quieran compartir, aquí tenemos información que la gente ha ido diciendo, uy, vieras que yo hice este videíto, creo que les puede servir. Y ahí lo ponemos. ¿Por qué? Porque tenemos este reservorio de información que puede ayudar a cualquiera cuando tiene una necesidad. Hasta ustedes mismos, yo estoy segura que si ustedes viven en un barrio ahí, han oído a alguien en el chat decir, ay, hay un zorro, hay una culebra, hay un grillo, hay un sapo. Bueno, todas esas cosas, aquí hay información que ustedes pueden compartir, hay videos, hay libros de actividades para niños, tenemos inclusive para descargar, todo esto está libre para ser descargado, para ser compartido, y lo que buscamos es, como les decíamos al inicio, buscar este trabajo colaborativo para cuidar este único hogar que tenemos y apoyar realmente a que podamos tener esa salud ecosistémica necesaria para poder convivir de manera armoniosa entre todos. Y yo